8:37 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos con el toque de campana de Joby Aviation en Wall Street. Needham reiteró una calificación de compra y un precio objetivo de $18 para Joby Aviation Incorporation, tras un evento de demostración en la ciudad de Nueva York, con las acciones cotizando actualmente a $9.04. El objetivo representa un potencial alcista de aproximadamente el 99%. La firma asistió al evento de Joby que mostró la aeronave eVTOL S4 de la compañía, que voló desde el aeropuerto John F. Kennedy en este caso hasta el centro Blair en West Side. Needham afirmó que la demostración destacó las capacidades reales de la aeronave. Needham también señaló que Joby se ha convertido en la primera compañía en volar un aeronave VTOL híbrida. La firma también citó la asociación de Joby con un desarrollador inmobiliario de lujo global para crear acceso privado a operaciones de taxis aéreos. La firma de analistas dijo que Joby continúa ampliando su brecha de liderazgo en la industria frente a sus homólogas centradas en taxis aéreos, en logros técnicos y asociaciones. El precio objetivo de $18 de Needham representa 15 veces la estimación de EBITDA ajustado de la firma para el 2031, descontando, en este caso, que la compañía mantiene más efectivo que deuda en su balance y conserva un ratio correspondiente a 24,09, proporcionando una flexibilidad financiera sustancial mientras escala sus operaciones. Joby Aviation ha completado sus primeros vuelos de demostración punto a punto de taxi aéreo eléctrico de despliegue y aterrizaje vertical en la ciudad de Nueva York. Estos vuelos conectaron el Bajo Manhattan y Midtown con el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en menos de 10 minutos, mostrando una reducción significativa en el tiempo en comparación con los habituales trayectos de 60 y 120 minutos en automóvil. La compañía está realizando estas demostraciones como parte de sus esfuerzos para avanzar en la movilidad aérea urbana y, cabe señalar, H.S. Wainwright ha reiterado una calificación de compra para Joby Aviation, manteniendo un precio objetivo de $18, en este caso reflejando confianza en las perspectivas de la compañía. Ya con este toque de campana, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, iniciando por el promedio industrial, es el Dow Jones, que es el más grande dentro de este mercado y que parcialmente en las operaciones de este martes tiene una leve alza. Avanza de momento 0,13% y de esta manera se ubica en 49.296 puntos. Un Dow Jones que, contrario a sus pares, pues ha tenido un comportamiento bastante mixto durante las últimas semanas, jornadas al alza y a la baja de manera continua, pero eso sí, manteniendo ese nivel clave de 49.000 que ya pues viene ubicándose ahí por lo menos en las últimas 2 semanas. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia también para este mercado estadounidense, que en la jornada anterior, cabe señalar, también marcó un nuevo máximo histórico al cierre, superando los 7.170 puntos, y en este caso pues tiene un retroceso de 0,40% y se ubica parcialmente en 7.146 puntos, alejándose un poco de ese techo que mostró al cierre ayer, pues eso también respondiendo a el tema geopolítico que, como desde el pasado 28 de febrero, específicamente que hoy se cumplen 2 meses desde el inicio de la guerra, pues viene a afectar los mercados y el sentimiento a nivel internacional. También revisamos entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es ese índice que básicamente reúne en su mayoría empresas del sector tecnológico y que en este caso está cayendo con más fuerza incluso. Nasdaq, una situación muy parecida al Standard & Poor's, en la sesión anterior cerró en un nuevo máximo histórico y pues acá está cediendo algo de esas ganancias que mostró durante la sesión del lunes. Puntualmente pierde a esta altura entre 0,78% y 0,80% a esta altura, llegando a las 24.692 unidades. Ahí tenemos entonces Dow operando al alza, Standard & Poor's y Nasdaq con un comportamiento negativo, para en general hablar de una operación mixta en este arranque de Wall Street. Precisamente les cuento que las acciones retroceden en su mayoría este martes, presionadas por el alza del petróleo y las señales de debilidad
en el sector tecnológico. El sector básicamente de tecnología fue el más golpeado tras un reporte que apuntó a un crecimiento más débil. OpenAI operando en este caso, o mejor, generando dudas sobre la sostenibilidad de la demanda en inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia y Broadcom, así como AMD, Intel y Oracle, registraron caídas relevantes en el premercado. En paralelo, el petróleo volvió a subir con fuerza ante el estancamiento de las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán. El WTI avanzó hasta un 5%, a superar incluso los $101 por barril nuevamente, mientras que el Brent, referencia europea, subió 3% a más de $112, aumentando los temores sobre inflación y costos energéticos. El escenario geopolítico sigue siendo clave. El presidente Donald Trump canceló viajes para negociaciones directas, mientras que desde Irán se confirmó que no habrá estos encuentros programados. Sin embargo, la Casa Blanca indicó que se está evaluando una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Hormuz. En el frente corporativo, el Dow encontró soporte en resultados positivos de Coca-Cola y Sherwin-Williams, que subieron más de un 2%. La atención del mercado, en este caso, está puesta en una semana clave de resultados de empresas como Alphabet, Amazon, Meta Platforms y también Microsoft y Apple, listas también para reportar sus cifras que serán determinantes para sostener o no los niveles récord alcanzados recientemente por el mercado bursátil estadounidense. Ahí básicamente lo que sucede en esta primera economía del mundo, ya con este arranque de la sesión del martes, y pues mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso como abrió el mercado cambiario colombiano, que acá tenemos bastantes noticias, bastantes movimientos en muy poco tiempo, porque apenas llevamos un poco más de 40 minutos de operaciones, y pues vamos a revisar entonces cómo se está comportando precisamente ese dólar en territorio colombiano. Recordemos que ayer pues hubo una disparada bastante eficiente, ya que pasó de niveles de 3.557 hasta un cierre, una referencia al cierre de la jornada de lunes, de 3.641 pesos. ¿Eso qué ocurrió? Pues sobre el final de la jornada básicamente se conoció que el Ministerio de Hacienda hizo algunas operaciones, pudo comprar entre 150 millones de dólares y 200 millones sobre el final de la misma, y esto hizo que incluso el dólar alcanzara un máximo de 3.663 pesos al cierre. Todo este movimiento que les digo, pues ocurrió sobre los últimos 5 minutos de la sesión del lunes. Entonces pues ahí básicamente teníamos esos niveles de referencia ya de 3.600 nuevamente, un nivel que pues no se veía hace por lo menos una semana, cuando el dólar pues alcanzó y se consolidó en niveles de 3.500 pesos. Sin embargo, pues ya arrancó la jornada del lunes sobre las 8 en punto de la mañana, bastante cumplido este mercado durante la sesión de este martes, con un valor de 3.620 pesos con 30 centavos. ¿En qué se traducía? En una caída de un poco más de 20 pesos, teniendo en cuenta esa referencia anterior al cierre de 3.641 pesos. Sin embargo, ya vimos que el dólar volvió a tomar fuerza en territorio colombiano, e incluso eso que era una caída inicial, pues ahora es una operación al alza parcialmente. De momento una cotización de 3.645 pesos, y en promedio la divisa se negocia en 3.640 pesos. Cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.593 pesos con 17 centavos, y como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.611 pesos, un valor que básicamente alcanzó recién arrancando este mercado en Colombia, y un máximo de 3.662 pesos, básicamente ese pico que vemos aproximadamente sobre las 8 y 27 minutos de la mañana. En cuanto a los volúmenes de negociación, es bastante alta la operación a esta altura, ya que se han negociado 315 millones de dólares en un total de 470 operaciones. Digamos que para estos primeros 40 minutos es un volumen alto, tanto el monto negociado como el número de operaciones, obviamente reaccionando a lo que sucedió con esas operaciones al día de ayer, y pues también al contexto internacional, refiriéndonos principalmente a la situación geopolítica. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Cor Colombiana. Muy buenos días para todos, hoy es martes 28 de abril de 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ya hemos hablado del carry trade, en donde los inversionistas extranjeros llegan al país a aprovechar las buenas tasas que se consiguen. Estos flujos en su mayoría entran al país y compran TES. Los TES son los títulos de tesorería de Colombia emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República. Los TES, así como el dólar en muchas ocasiones, reflejan el sentimiento del mercado, y ayer fue un día en donde se vivió en Colombia lo que se denomina la aversión al riesgo, que es cuando los mercados se asustan y se refugian en dólar o salen de nuestra economía.
Ayer vi el mercado con bastantes temores luego de conocer las encuestas del fin de semana en donde siguen marcando como ganador el candidato Iván Cepeda, candidato del gobierno actual. Durante la jornada, los títulos de tesorería TES en Colombia perdieron valor mientras creció la incertidumbre electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026, cuya primera vuelta será el 31 de mayo. Esto significa que muchos tenedores de TES vendieron sus posiciones, generando oferta en los títulos y haciendo bajar fuertemente sus precios. Los TES más desvalorizados durante la jornada fueron los que se vencen en 6 años, en junio del 2032. Asimismo, las acciones también perdieron valor. Ayer el índice COPCAP bajó un 1.92%. Todo este dinero de las ventas de los TES y las acciones, ¿a dónde se fue? Pues en gran medida al dólar, que tuvo una jornada muy fuerte alza. Recordemos que cuando el dólar sube lo hace con mucha intensidad y más cuando los mercados se asustan. El dólar ayer abrió en 3.550, que fue el precio mínimo de la jornada, y subió con mucha fuerza 113 pesos hasta un precio máximo de 3.663, para terminar cerrando 91 pesos arriba de su apertura en 3.641. Esta fluctuación de ayer de 113 pesos es 6 veces superior a las últimas fluctuaciones que el mercado venía trayendo, ya que venía moviéndose en 20 pesos de volatilidad. Se operaron 1.380 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.593,17, donde subió duro 42 pesos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.663, 3.670 y 3.690. Como soportes 3.632, 3.620 y 3.590. Revisando las monedas de la región, tanto el peso mexicano como el real de Brasil ayer operaron en lateral, lo que ratifica que el movimiento colombiano fue local. Hoy las monedas en general amanecen perdiendo valor con respecto al dólar, el euro en 1.1697, la libra en 1.3489 y el yen en 159.65. Al lado de las monedas latán, el peso mexicano amanece en 17.4246. Los precios del petróleo continúan operando por encima de $100. La referencia Brent opera en 104.59 y la referencia WTI en 100.37. Los mercados continúan atentos a la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que por ahora está estancado. A las 9 de la mañana conoceremos en Estados Unidos la fianza del consumidor. Mi recomendación con respecto al dólar es para los exportadores, para que aprovechen estos rebotes que el mercado da, para que garanticen sus márgenes. Estos movimientos basados en los últimos que hemos tenido muestran que duran poco tiempo. Y para los importadores un poco de cautela. No entren en pánico, no se dejen contagiar de los miedos, así estemos asustados. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @corficolombiano. Que tengan un excelente día. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. Y en este caso tenemos que en el plano internacional está fortaleciéndose también, siguiendo un poco ese movimiento el dólar en territorio colombiano. Avanza de momento 0,21% este DXY y de esta manera se ubica en 98,69 puntos. Esto después de una jornada de lunes que resultó negativa, algo de debilidad de la moneda en el plano internacional, pero vuelve a tomar entonces fuerza de cara a lo que serán precisamente las decisiones de los bancos centrales. Recordemos, esta semana tenemos FED el miércoles y Banco de Inglaterra y Banco Central Europeo en lo que será el jueves, que también puede hacer mover bastante este DXY, pues por las divisas que contiene, el euro, la libra esterlina y básicamente ese par importante que viene a ser el dólar. Entonces, pues ahí un poco de debilidad, un poco de fortaleza, si se quiere, del dólar en el plano internacional y debilidad de esos pares importantes, también esperando esas decisiones de política monetaria. Por otra parte, les cuento que el hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente Donald Trump fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego.
El hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por 2 delitos relacionados con armas de fuego. Cole Allen, de 31 años, enfrenta una posible condena de cadena perpetua si es declarado culpable por el ataque ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington. Según las autoridades, el sospechoso habría intentado atacar tanto al presidente como a altos funcionarios presentes en el evento, en lo que sería el tercer intento de asesinato contra Trump en los últimos 2 años. En este contexto, la Casa Blanca responsabilizó al culto al odio de la izquierda por el incidente, en medio de una creciente polarización política en Estados Unidos. El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos los que lo apoyan y trabajan para él ha hecho que varias personas resulten heridas y asesinadas, y casi volvió a ocurrir este fin de semana. El ataque se produjo en un evento emblemático que reúne a políticos y periodistas y reavivó el debate sobre la violencia política en el país. Minutos después del incidente, Trump adoptó un tono más conciliador hacia los medios, a los que en el pasado ha calificado como enemigos del pueblo. Sin embargo, Leavitt insistió en que existe una demonización sistemática contra el presidente y su entorno. Quienes etiquetan y difaman constantemente y de forma falsa al presidente como fascista, como una amenaza para la democracia y lo comparan con Hitler para ganar réditos políticos, están alimentando este tipo de violencia. En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados. El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981. Bueno, y a esta hora comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Bueno, entonces iniciamos por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, el MSCI Colcap, de momento tiene una operación a la baja, pierde 0,32% y se cotiza entonces en 2.182 puntos, perdiendo otro nivel clave que había resultado durante las últimas sesiones de 2.200 unidades. Hay entonces debilidad en lo que se muestra básicamente y lo que nos muestra la gráfica en cuanto a abril, casi que está cerrando estas últimas sesiones muy parecido al inicio precisamente del mes en cuestión. Recordemos que el último día hábil de este cuarto mes del año será el jueves, entonces ahí básicamente estaría incluso yendo a pérdidas mensuales si se termina confirmando este comportamiento a la baja de las últimas sesiones del MSCI Colcap. De momento entonces tenemos que la acción que más cae en la Bolsa de Valores de Colombia es la de Nutresa, que pierde 3,24% y de esta manera se ubica en 298.040 pesos. Le sigue con Concreto que cae en este caso 1,80% hasta los 437 pesos por acción, y el Éxito que pierde 1,32% hasta los 4.100 pesos. También vemos comportamientos negativos, por ejemplo en la preferencial del Grupo Sura, ISA, preferencial Cibes, la preferencial del Grupo Aval, Promigas, Grupo Energía Bogotá, Grupo Bolívar, Grupo Sura y Back Holding Internacional, por nombrar algunas también que tienen comportamientos activos. En cuanto a los que más suben, tenemos que la que más avanza a esta altura es la acción de Ecopetrol, obviamente jalonada por el comportamiento positivo del Brent a nivel internacional, y en este caso la petrolera colombiana en bolsa gana 2,32% y de esta manera se ubica en 2.425 pesos por acción. Celsia es la segunda que más gana, un avance del 1,73% hasta los 5.290 pesos, y la acción ordinaria de Cementos Argos avanza 1,55% hasta los 11.780 pesos por acción. También vemos que hay está subiendo también la acción ordinaria del Grupo Aval y la ordinaria también del Grupo Cibes, 5 las acciones de comportamiento positivo, pero en su mayoría movimientos a la baja que básicamente están arrastrando el MSCI Colcap de manera leve con esa caída del 0,35% a nivel general. Vamos con la segunda en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, como siempre lo hacemos, medida a través del IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que también tiene un comportamiento negativo en este mercado del sur del continente. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado ya tiene un buen rato operando y pues claramente una tendencia a la baja en lo que va corrido de la jornada en la capital chilena.
De momento una variación negativa del 0,77% y parcialmente se ubica en 11.044 puntos. Recordemos que este indicador va muy de la mano con lo que es, por ejemplo, el mercado estadounidense y que de momento pues básicamente entonces va perdiendo esa fortaleza, también siguiendo ese movimiento internacional y pues esperando que suceda en materia de commodities, recordemos el cobre, el litio y también pues a nivel general y corporativo en la primera economía del mundo, también recibiendo algo de ese factor el mercado chileno. Bueno, y ahora la tercera encuesta, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima. Vamos a revisar cómo se están comportando esos principales índices una vez ya arrancaron estos básicamente mercados de integración NUAM y ya abordamos entonces el MSCI NUAM general, que es el de referencia para el mercado peruano y que parcialmente tiene una cotización a la baja del 0,61%, es decir, que de esta manera se ubica en 51.381 puntos frente a un cierre anterior de 51.698 unidades. Ahí también entonces operación por el orden del 0,60% a la baja en territorio peruano. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que recordemos reúne las 14 acciones más liquidas de este mercado y que cae con más fuerza incluso. Pierde 1,43% a esta altura y de esta manera se ubica en 1.313 puntos frente a un cierre anterior de 1.332 unidades. Ya observando Colombia, Santiago de Chile y Lima, pues también revisamos el índice MSCI NUAM USD, que es el que reúne básicamente el comportamiento integrado de las tres bolsas, que nos da una idea de cómo se está comportando esta integración regional y que de momento se está también debilitando por encima del 1%, específicamente a esta altura cae 1,18% y de momento este MSCI NUAM USD se ubica en 1.771 unidades, ya también perdiendo fuerza durante las últimas sesiones, como ha sido la tendencia por lo menos con todo este conflicto geopolítico y el sentimiento de los mercados bastante duditativo. Ya retomando los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben este martes, mientras los inversores esperan novedades en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que llegaron a un punto muerto durante el fin de semana. El presidente Donald Trump y su equipo de seguridad nacional discutieron la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra, según confirmó el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. La propuesta pospondría para una fecha posterior las negociaciones en materia nuclear sobre las ambiciones de Teherán, según informaron Axios y la AP también al inicio de la sesión. No está claro si Trump, quien ha prometido no levantar el bloqueo hasta que el acuerdo con Irán esté completamente, básicamente realizado al 100%, consideró esa propuesta. Eso, básicamente la supuesta oferta para poner fin a la guerra que ya dura 2 meses. Los precios del petróleo suben ligeramente o subieron ligeramente durante la noche, posteriormente se fortalecieron ante la persistente incertidumbre sobre el desenlace del conflicto. Mientras tanto, los inversores también estarán atentos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles, durante la cual se espera que el presidente saliente de la Fed, Jerome Powell, mantenga los tipos de interés sin cambios. El Banco Central Europeo, por su parte, y el Banco de Inglaterra también tiene previsto celebrar reuniones cruciales, ya que la guerra está trastocando las expectativas de inflación y crecimiento. Los dos bancos centrales, en este caso, publicarán sus decisiones de política monetaria durante el jueves y los economistas esperan que mantengan sin cambios sus tipos de interés de referencia en sus respectivas reuniones durante este mes, lo que dejen la puerta abierta a posibles subidas hacia el final del presente año. En ese contexto, básicamente de política monetaria y geopolítica, vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador bastante relevante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y también indicador importante del endeudamiento del gobierno estadounidense. Ahí tenemos entonces que parcialmente gana en tasa 2 puntos básicos y ya se ubica en el 4,36%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, aunque de manera leve, como ocurre en este momento en el territorio estadounidense, básicamente los precios del papel o del bono puntualmente caen, por lo que podemos entonces hablar de una desvalorización leve, eso sí, de la deuda pública estadounidense, mientras pues inician ya los mercados en la primera economía del mundo. Y atención a esta noticia, les cuento que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonan la OPEP desde el 1 de mayo, lo que supone un duro golpe para el cartel que coordina la producción entre muchos de los mayores productores de petróleo del mundo. El anuncio se produce después de que el país del Golfo fuera blanco durante semanas de ataques con misiles y drones por parte de Irán, también miembro de la OPEP. El bloqueo del estrecho de Hormuz impuesto por Teherán también ha limitado gravemente la capacidad de los Emiratos Árabes
para exportar petróleo, amenazando los cimientos de su economía. En febrero, los Emiratos Árabes Unidos fueron el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP, por detrás de Arabia Saudita e Irak. Se unieron a la OPEP en 1967 y 7 años después de la fundación de la organización. Los Emiratos Árabes Unidos no explicaron claramente por qué decidieron abandonar la OPEP ahora. El Ministerio de Energía afirmó que la decisión se basó en el interés nacional de los Emiratos Árabes Unidos tras una revisión exhaustiva de su política y capacidad de producción. Abro comillas, reiteramos nuestro agradecimiento por los esfuerzos tanto de la OPEP como de la alianza OPEP+, y les deseamos éxito, cierro comillas. Esto lo declaró el Ministerio de Energía e Infraestructura en un comunicado. En ese sentido, pues los precios del petróleo crudo estadounidense suben más de un 4% durante este martes, tras los informes que indican que el presidente Donald Trump está insatisfecho con la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Hormuz. Según informaron al New York Times varias fuentes, esto básicamente, esa propuesta que estaba evaluando el gobierno estadounidense, pues no le fue suficiente al presidente Donald Trump, y pues la propuesta de reabrir el estrecho y poner fin a la guerra, según el Times, no quedó claro pues básicamente el motivo por el que el presidente o el gobierno no le gustó básicamente la oferta iraní. Irán ha ofrecido reabrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo naval, y sin embargo Teherán prefiere posponer las conversaciones sobre su programa nuclear. El secretario de Estado Marco Rubio se mostró escéptico ante la propuesta de Irán en una entrevista con Fox News el lunes, y Rubio también afirmó que Teherán está dispuesto a reabrir el estrecho al tráfico marítimo siempre y cuando mantenga el control de dicha ruta marítima. El secretario de Estado, en una entrevista con Fox News a primera hora del lunes, pareció desestimar cualquier propuesta iraní para despejar el estrecho de vital importancia estratégica para el comercio mundial. Abro comillas, eso no es abrir los estrechos, los estrechos son navegables internacionales y no pueden normalizar ni podemos tolerar que intenten normalizar un sistema en el que los iraníes decidan quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto hay que pagarles por usarla. Esto fue lo que señaló el secretario de Estado de Estados Unidos. Ya ahora revisaremos con ese contexto, noticia de los Emiratos Árabes abandonando la OPEP, y aparte de eso, pues esas conversaciones, si se quiere, entre Estados Unidos e Irán, que parecen cada vez más tortuosas. Pues vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo sobre la jornada, y tenemos entonces que el petróleo de referencia Brent, que es el de referencia europea y de referencia mundial, avanza parcialmente 2,18%, y de esta manera se ubica, ahí ya vemos cambios en tiempo real, 2,26%, pero ya llega a los $110.68 el barril. Ahí sigue ganando fuerza este petróleo Brent, que durante la sesión anterior había cerrado superando los $108 por barril. Ahora revisaremos también el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que tiene un comportamiento bastante similar, pero que en el caso particular de esta jornada logró un hito que básicamente vuelve a ser importante. En un punto de la misma subía entre 5 y 4%, como bien lo referenciamos, superando incluso los $101 por barril. En este caso, pues ya recorta un poco esas ganancias, si se quiere, a nivel global, y avanza, en este caso, 2,92% hasta los $99.18 el barril. Ahí a nivel general pues tenemos un comportamiento por encima o alrededor incluso del 3% de ambos petróleos de referencia mundial, y pues básicamente siguen extendiendo ante las dudas su comportamiento positivo, que ya básicamente se está consolidando nuevamente en los $100 en el caso de ambas referencias. Ahorita vemos ese WTI un poco bajo, pero pues seguramente cerrará por encima en torno a las situaciones geopolíticas y pues al anuncio de los Emiratos Árabes Unidos, que también se dio a conocer en los últimos minutos. En ese sentido, les cuento que el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras responsabilizar a Estados Unidos del estancamiento del diálogo. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se reunió el lunes con el presidente ruso Vladimir Putin en un contexto de estancamiento en las negociaciones tras el alto el fuego en Oriente Medio. Casi 3 semanas después de la tregua que puso fin a 40 días de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, Moscú se mantiene como uno de los principales aliados de Teherán. Los intentos de reactivar el diálogo, incluyendo la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, no han logrado avances en medio de posiciones firmes tanto de Washington como de la República Islámica. Durante su visita, Araghchi responsabilizó a Estados Unidos por el bloqueo de las conversaciones, mientras defendió la solidez del sistema iraní tras el conflicto. Por su parte, Putin reafirmó el respaldo ruso a una salida diplomática.
Со своей стороны будем делать все. Haremos todo lo que sirva a sus intereses, a los intereses de todos los pueblos de la región, para que la paz pueda alcanzarse lo antes posible. Быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете. El mandatario ruso también destacó la resistencia de Irán frente a las presiones externas, subrayando la relación estratégica entre ambos países. Мы видим, как мужество. Vemos con cuánta valentía y heroísmo el pueblo de Irán está luchando por su independencia, por su soberanía. Суверенитет. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió el lunes con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que contemplaría la reapertura del estrecho de Hormuz mientras continúan las negociaciones. Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la iniciativa no cumple con las condiciones exigidas y rechazó cualquier esquema en el que Irán controle el acceso a esta vía marítima clave, por donde normalmente transita cerca de 1/5 parte del petróleo y gas mundiales. Por esta vía marítima, clave para el comercio energético mundial, transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos antes de la guerra. 9:09 de la mañana. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.